Y le pregunto a Mauricio Durán, ¿estás seguro de lo que nos vas a contar? Buenas tardes, Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roberto, compañeros. Y realmente a esta altura creo que al menos podemos decir que ya estamos seguros, ya que tenemos los datos fehacientes, tanto de las autoridades del Centro de Emergencias Médicas, de la gente que hace la dactiloscopía, como así también inclusive de personas que trabajan con personas con problemas mentales. Así que espero que ya hayamos cerrado todos los cabos respecto a esta situación que ya fue variando desde inclusive el lunes hasta nuestros días. Mauri, puede ser que la semana que viene aparezca con que tenía 60 años. Mauri, y sí, y una cosita, porque quisiera deslindar responsabilidades. En todo este tiempo siempre nos ceñimos a las informaciones oficiales provistas por el Centro de Emergencias Médicas y por la Fiscalía, porque incluso la Fiscalía había solicitado en su momento la orden de detención a esta joven. Exactamente, Roberto, y justamente lo que queremos hacer en este momento es revivir o reconstruir todo el caso desde el comienzo, que fue este lunes. Recordemos que esta niña en ese momento dijo tener 14 años, que había sido abandonada por su padrastro en la vía pública y que llegó al Centro de Emergencias Médicas cargando con 21 paquetes de crack en el estómago. También había dicho que fue el mismo padrastro quien habría asesinado a su madre. Ella decía llamarse Verónica González y tener 14 años. Todos estos datos obviamente encendieron las alertas de diferentes estamentos del Estado respecto a seguridad de personas menores de edad, Senad, inclusive también la Fiscalía que estaba buscando a este padrastro que había abandonado a esta niña. Un montón de datos surgieron en ese primer momento, lo cual puso a toda la ciudadanía como a esta niña como una víctima, sí, justamente de este sistema de narcotráfico que se estaba dando. Inclusive el director de la Senat había dicho en un momento que no conoce a una persona que sea capaz de hacer algo tan horrible, tan vil, como introducir 21 paquetes de crack en una niña de apenas 14 años y que inclusive se parecía de 12, mucho menos. Pero vamos a escuchar lo que mencionaba ese primer día, ese lunes, justamente el director de Emergencias Médicas, Aníbal Filártiga. Está en una sala de pediatría porque ella tiene 14 años, pero realmente tiene la contextura física de una niña de 12, porque está muy estresada, con mucho miedo. Ella se siente como que está en la mira de la justicia y realmente no es así. Yo hablé con ella, traté de calmarle, ella no tiene culpa, es una víctima más. Bueno, esa fue la primera percepción que prácticamente toda la ciudadanía tuvo sobre esta situación. Una pobre niña víctima de haber sido de su propio padrastro que habría ingerido 21 paquetes de crack y que se encontraba en una situación bastante delicada en el Centro de Emergencias Médicas. Posteriormente, lo primero que surge son las pruebas dactiloscópicas que hablan sobre la verdadera identidad de esta niña, que en ese momento ya pasa a ser mujer, pasa a tener 22 años, casi 10 años más de los que dijo inicialmente, como así también su nombre cambia, ya no era Verónica González, sino que su verdadera identidad era Ingrid Candia, quien se habría escapado de su vivienda en más de una ocasión ya en el 2011 y que ahora se convertía en una posible traficante de drogas. Obviamente esta situación cambia totalmente el panorama, ya se habla de inclusive imputarla y llevarla a retenerla a la base de la Senat, de manera a evitar que se escape y poder sacar mayores informaciones sobre lo que ocurría o sobre los contactos que tenía esta mujer. Vamos a escuchar lo que mencionaba luego de saberse esta información el doctor Aníbal Filártiga. Tiene miedo de que se le descubra porque en ese caso de víctima pasa a ser realmente una delincuente, cómplice y delincuente. Bueno, esta es la segunda parte. Acá ya tenemos como que no es una víctima, sino una cómplice del tráfico de drogas y cambia totalmente la perspectiva de lo que era la víctima inicialmente y ahora ya narcotraficante, inclusive bastante radical el cambio. Pero ahí no termina la historia, ya que tardó una semana en expulsar lo que tenía dentro de su cuerpo esta mujer Ingrid Candia. Finalmente, cuando lo hace, los médicos se dan cuenta que no había ningún solo paquete de marihuana ni cocaína, ningún tipo de drogas dentro de su organismo, lo cual obviamente sorprende a los médicos que le hicieron el estudio y que habían afirmado que en realidad no se puede determinar exactamente si es que era un paquete de droga lo que había en su interior o bien materia fecal, que es lo que ellos pudieron apreciar en las radiografías que realizaron. Vamos a escuchar lo que mencionaba respecto el doctor Marcelo Portillo, que estaba de guardia el día de hoy y que nos dio la información sobre lo último que tenemos sobre Ingrid Candia.
con base a todo eso también se dio después de intervención a la gente de salud mental, que es la que arrojó también resultados con que tenía algunos trastornos mentales, ¿verdad? Los estudios de imágenes, las radiografías y tomografías manejan ciertos rangos de densidad para producir la imagen que uno ve. Entonces hay muchas veces de que, salvo que sea muy grosero, como le estoy diciendo, muy evidente que sea un conglomerado de imágenes distantes del lugar donde tiene que estar, por ejemplo, la materia fecal, podría llamar la atención. O muchas veces está mezclada con la materia fecal, o la materia fecal misma es la que puede dar una imagen parecida a ella. Bueno, ahí está lo que explicó justamente el doctor, porque lo primero que preguntamos fue, ¿no se le hizo un estudio, algo para poder determinar qué es lo que tenía realmente adentro, si estaba diciendo la verdad o mintiendo? Bueno, no es sencillo, no se puede determinar exactamente qué es lo que tenía, ya que solamente distinguen las máquinas de rayos X, según mencionaba, objetos óseos o metálicos de manera contundente. El resto puede ser confuso, mencionaba el doctor. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Muchas gracias.